Hola, deseo que se encuentren muy bien, resguardados en casa ante esta situación particular que tenemos. Me siento muy contento y complacido de esta oportunidad que me han brindado de estar acá hoy con ustedes, en el que quiero, en primer lugar, darle gracias a Dios por permitirme estar aquí. En segundo lugar, dar un reconocimiento al comité organizador por esta espectacular actividad. Es importante para mí y bueno, representa todo un reto, un desafío el que podamos estar reunidos acá hoy, ¿no? Y toda una innovación, ¿ok? En el cual deseo que sea el primero de muchos otros y contento de estar aquí para ustedes, para apoyarles, para transmitirle un poco la, lo que en mi experiencia he podido recabar. Voy a conversarles un poco sobre el tema del liderazgo, en el cual quiero hablar sobre el tema del liderazgo en el ejercicio de la medicina veterinaria. No pretendo hacer una clase de liderazgo, sencillamente dar una visual de perspectiva de lo que puede ser el liderazgo en el ejercicio de la medicina veterinaria. Y no tampoco pretendo contar mi biografía, ni tampoco ser un experto, mostrarme como un experto en el tema. Sencillamente quiero transmitir un poco de la experiencia, de criterio que he venido conformando en función de oportunidades que veo en nuestro gremio, en nuestra bella carrera, ¿ok? Y que he tenido la oportunidad de compartir como coach organizacional con varios colegas, ayudándolos a potenciar su desempeño, ayudándolos a crecer. Entonces, eso es un poco lo que quisiera conversarles a ustedes en los sucesivos 30 minutos. Nuevamente, gracias al comité organizador, mi reconocimiento, felicitaciones a cada una de las personas que ha hecho esto posible, el estar hoy acá. Todo un desafío porque este es el intento número como 8 de la conexión. Espero que no se caiga, pero así estamos, sobreviviendo y innovando y creciendo, aprendiendo más en cada una de estas situaciones. ¿Ok? Entonces, en función de eso, quiero comenzar hablándoles un poco de los riesgos que el mundo moderno hoy tiene en cuanto a la situación que viene identificándose, ¿ok? En el cual se levantó el año pasado un mapa mundial de los riesgos por el Foro Económico Mundial y las compañías aseguradoras más grandes del mundo, con sede en Suiza. Entonces, ellos identifican los riesgos y los mapean, ¿no? Entonces, la manera de mapearlos está en este mapa que les comparto acá. Es importante el que para nosotros como profesionales de la salud, fíjense dónde pueden estar los principales riesgos que afectan nuestra profesión. ¿Okay? Entonces, allí es clave la gestión y el liderazgo que nosotros que debamos ejercer en este sentido. Entonces, allí se los presento. Fíjense que solamente 2 o 3 están por encima de lo que son los riesgos no están asociados directa o indirectamente con nuestra profesión. ¿Ok? Como entes en las cadenas, como entes o participantes activos, protagonistas en la cadena de valor de la producción de alimentos. ¿Ok? Entonces, de esto quiero pasar a describir un poco a dar un esbozo, comenzar por una definición pura y sencilla de lo que es el liderazgo. Y el liderazgo no es más que el conjunto de habilidades. Habilidades. Aquí las definen como gerenciales o directivas, pueden ser de otra índole, coercitivas también, que un individuo tiene para influir en la forma de ser, influir en la forma de ser o actuar de personas o un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, no necesariamente, hacia el logro de sus metas y objetivos. Entonces, las palabras a rescatar allí son habilidades,
influencia, metas y objetivos. ¿Okay? Que de esa manera el liderazgo trabaja. ¿Okay? Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Okay? Esas 4 palabras son claves. Tú le puedes agregar ahí o algunas otras, pero esas son. Y si me tengo que quedar con una, me quedo con la influencia. Me tengo que quedar con 2 habilidades de influir. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar a desglosar un poco el liderazgo. Una manera, hay muchas maneras, pero de esta manera hablamos de un liderazgo que se basa en 2 temas, ¿no? O 2 tipos de liderazgo, en el que es un liderazgo por rasgos, en el que el líder es líder o porque es inteligente, o porque tiene la estatura, la contextura, la extroversión, la fluidez, los rasgos. Entonces aquí vienen los que actualmente, los influencers y toda esta parte. Y tienen sus seguidores, ¿ok? Pero hacia arriba la interacción no hay nada. En cambio que el líder por procesos, hay una interacción y es lo más importante de un rasgo como líder. Entonces, esto quiere decir, esta interacción quiere decir comunicación, la palabra clave, ¿no? Que pudiéramos incorporarla en nuestra definición, comunicación. Entonces, este líder tiene interacción con sus seguidores y ese es el rol que nosotros debemos jugar en la sociedad, ¿ok? Ese es el liderazgo verdadero que debemos hacer. Le pongo esto para hacer una analogía que lo podemos enfocar de diferentes maneras. Esta imagen me llama súper la atención porque podemos analizarla en la trayectoria de lo que son los teléfonos celulares en cuanto a qué servicios ofrecían el primer celular. Hoy, un teléfono no debería llamarse un teléfono porque lo menos que hacemos con él es llamar. Es un smartphone. Entonces, la evolución que han tenido. Y entonces, yo lo quiero enfocar en este sentido, la cantidad de servicios, la calidad de los servicios, la interacción que hay, pero también podemos hablar en cuanto a las marcas. Inicialmente las marcas estaban marcadas por Motorola, era la que marcaba la pauta, en aquel momento el StarTAC, el Teletac, el Bloque, no sé qué. Después vino Nokia. Motorola seguía estando en el mercado, pero quienes se peleaban el liderazgo de ese mercado era Motorola, Nokia, después vino Ericsson, o antes de Nokia vino Ericsson, perdón, y era eso, ¿no? Ya solamente, ya incorporaron los mensajes de texto, luego venían algunas otras interacciones. Luego Motorola volvió a retomar el liderazgo, Nokia bajó, volvió Nokia otra vez con el Baby, todos esos teléfonos, no recuerdo exactamente el nombre, ¿no? Luego retoma nuevamente Motorola el mercado, Ericsson se mantenía por allí, hasta que aparecen los famosos BlackBerry, que no quiere tener un BlackBerry, ¿no? Entonces pero ya permitía llevar una agenda, ya te permitía revisar tu correo electrónico, ya te permitía tener otras interacciones diferentes, ¿no? Una navegación diferente, una pantalla más grande, entonces ya el teclado empezaba a reducirse, ¿no? Hasta que llegó el célebre iPhone, ¿no? Que se destronó a todos. Entonces fíjate que ¿qué ha pasado hasta hoy? Estamos parados en el iPhone, cuando hubo el lanzamiento. ¿Qué ha pasado con Ericsson? ¿Qué ha pasado con Motorola? ¿Qué ha pasado con Nokia? Y esas empresas, ¿ok? ¿Quiénes son hoy en día? ¿Quién es hoy en día BlackBerry, por ejemplo? Entonces, fíjense que aquí no había aparecido Samsung hasta el momento. Entonces, luego viene, ya se diferenciaba por gamas, ya hay teléfono de gama alta, el iPhone, luego empiezan a salir Samsung y estos señores empiezan a segmentar aún más el mercado. Si iPhone lo segmentó gama alta y los otros, Samsung empezó, yo quiero una tajada de gama alta, pero también empezó a sacar para todos los gustos y necesidades. Vaya a comprar hoy un teléfono para que usted vea el reto que significa. Tienes que si la serie A, que si la serie J, que si la serie... Porque segmentan el mercado, porque cada segmento del mercado tiene un gusto específico. Hagamos esta analogía a nuestra profesión, a nuestro aporte, bien sea que yo trabaje con cualquier especie.
con mascotas, con bovinos, tal. ¿Cómo nos estamos diferenciando? ¿Qué valor agregado estamos dando a nuestro servicio? Y vamos a hablar más adelante en lo que la palabra servicio respecta, porque somos unos prestadores de servicio a la sociedad, con responsabilidades bien importantes. Y aquí tenemos que ser contundentes en estas responsabilidades. Más adelante vamos a reflexionar sobre esto, sobre nuestra responsabilidad en la sociedad. ¿Ok? Entonces, esta imagen de los teléfonos la resumo en que el liderazgo es evolución continua. Yo, cuando comencé la universidad, por allá en el año 2000, 2001, bueno, ya era un hombre, o sea, ya podíamos ver, o sea, ver esto, pero yo tengo hoy 41 años, o sea, la velocidad de evolución de esto es increíble. O sea, yo no me quiero imaginar qué va a ser un teléfono en los próximos 20 años. Cuando yo tenga 60 años, ¿qué va a ser un teléfono celular dentro de 20 años? Si en los últimos 30 años, fíjate la evolución que han tenido, toda la diferenciación que han tenido. Vaya a descargar una aplicación a ver cuántas aplicaciones hay en un Play Store o en la que quieras que busque ahora con las plataformas que tienen. Hay nuevas plataformas de sistemas operativos. Entonces, Samsung tiene un grupo de aplicaciones, Google tiene otra, Huawei tiene otra, iPhone tiene la más diversa. Entonces, liderazgo y evolución para todos los gustos de diferencia. Entonces, ¿cómo nosotros agregamos valor? ¿Ok? Vamos aquí a ver nuevamente, disgregar desde otro punto de vista los tipos de liderazgo, ¿no? Y empezamos con liderazgo positivo y hay liderazgos negativos. Aquí no vamos a profundizar mucho para no generar polémica, pero empezamos a ver ya diferentes tipos de liderazgo en la manera de ejercerlos, ¿okay? Positivo, negativo, para bien o para mal. Entonces, el delegativo es una manera de liderazgo de la más alta, del más alto nivel. ¿Okay? Entonces, podemos hablar también del liderazgo autocrático, del democrático, del transaccional, transformacional, situacional, de muchísimos más. Pero para efectos de mi presentación, lo que quiero es graficárselos, ¿sí? Y hablamos del liderazgo delegativo al más alto nivel porque nosotros, nuestra sociedad nos necesita en ese nivel. Pero sí tenemos que tener en cuenta de que nosotros tenemos que saber jugar cada una de las posiciones en las que nos toque, de acuerdo a la situación. Entonces, ese es el liderazgo situacional, ¿sí? Entonces, a lo mejor tú ves a una persona que es tímida, retraída, pero en determinadas situaciones, ese es el que se lleva a todo el mundo en los cachos. Pero es porque puede jugar en este tablero. A lo mejor está capacitado, habilitado para en una sola posición, para una de estas posiciones. Entonces, hablamos que en una asesoría, un liderazgo bajo, tal, influencia media, pero ahí va creándose en cuanto a función en la autoridad que puede ejercer y la autonomía del equipo. Entonces, cuando cruzamos el más alto nivel de autoridad y el más alto nivel de autonomía, hablamos del liderazgo delegador. Entonces, allí simplemente se los traía para ilustrárselos que necesitamos saber jugar todas las posiciones desde diferentes ámbitos. Y en cada una de las que vamos a ver a continuación de cómo ejercemos el liderazgo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo ejerce el liderazgo? Tenemos un líder que en primer lugar tiene que convencerse que es un líder. Porque hemos conseguido casos, y para efecto lo vamos a ilustrar más tarde, en el que han hecho un espectacular trabajo liderando. Pero no, que tú eres un líder. Una vez coachando a una colega, no, que tú eres un líder. No, yo no me considero líder. Empezamos a hablar de esto y no se había dado cuenta, pero era una líder nata. Entonces, ¿cuántos de nosotros son líderes y no estamos convencidos de ello? Pero tenemos que convencernos para poder empezar a evolucionar, como se los dije en la lámina anterior. Entonces, esa evolución yo pretendo darle algunas recomendaciones aquí para que podamos ejercer ese verdadero liderazgo. Pero primero tenemos que convencernos a nosotros mismos y saber que nosotros tenemos para ser líderes que tener una mejora continua, constante. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar viendo a que todos los líderes tienen supervisores. Nos guste o no.
así seamos el líder que está más alto, en más alto nivel, tiene supervisores, que pueden ser los consumidores. Pueden ser los consumidores. Yo soy el dueño de una marca X. Bueno, mis supervisores o quien manda en mí son mis consumidores, porque si ellos no compran mi producto, no se vende. O si puede ser un dueño de finca, puede ser un dueño de mascota, el que quiera que sea. En este tema en el que a mí me ha tocado ejercer, pues bueno, tengo cualquier cantidad de líderes locales, regionales y globales, pero también tenemos supervisores indirectos, nuestras esposas. Entonces, ¿cómo nosotros lideramos, ¿okay? En ese ámbito? Para cada uno de estos ámbitos en los que vamos a ver, hay maneras de hacerlo, hay herramientas de trabajarlo. Hay un líder espectacular para este tema, que es el libro de John Maxwell, Liderazgo de 360 grados. Eso es una obra de arte para este tema, que nos ayuda genial. ¿Okay? La ayuda te transforma ese libro. No leerlo una sola vez, sino 2 veces, 3 veces, porque cada vez tú les consigues más sentido. Si bien los supervisores, también los colegas dentro del ejercicio. ¿Cómo lideramos? ¿Cómo podemos cambiar realidades? O sea, vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero las pirámides de Egipto, todo lo que las obras de infraestructura, vamos a hablar de las pirámides de Egipto, o sea, son unas obras imponentes, se ven desde el espacio, la gran muralla china se ve desde el espacio también, pero cada una de ellas comenzaron con un ladrillo, con un paso. Entonces, ¿cómo empezamos a ejercer, cómo cambiamos realidades? Comenzando dando pasos pequeños. Entonces, tenemos que liderar a colegas dentro del ejercicio. Eso pueden ser colegas dentro de mi mismo grupo de trabajo o fuera de mi mismo grupo de trabajo, pero que compartimos intereses específicos. Si yo soy un médico veterinario dedicado al tema de mascotas, pues bueno, tengo un grupo, tengo muchos colegas que están dedicados también. Entonces, yo tengo que buscar liderarlos a ellos para ser cada día mejor, para evolucionar positivamente. ¿Okay? También tengo subordinados, reportes directos e indirectos, a lo mejor en estos casos son nuestros clientes, pueden ser también el personal que trabaja para nosotros, que nos ayuda en nuestras labores, pueden ser también empleados, hay muchos que ejercen el cargos públicos, entonces tenemos una cantidad de gente y a cada uno de ellos tenemos que liderarlo de manera diferente. ¿Ok? Y todo esto hay que convencerse, no se puede ser líder solamente hacia arriba, o líder hacia un lado, o líder hacia abajo. Tenemos que ser líderes integrales. De esa manera vamos a ser los mejores líderes. ¿Okay? Entonces, el reporte directo ahí es importante. Pero también tenemos colegas fuera del ejercicio que están relacionados o que impactan nuestros objetivos. ¿Sí? Aquí podemos hablar de colegas médicos veterinarios, pero colegas fuera del ejercicio nuestro, me refiero, que ingenieros agrónomos. Si yo trabajo en la parte de bovinos o de equinos o cualquier otra, hay una carrera muy relacionada con nuestro trabajo, que son los ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, ingenieros agroalimentarios, ingenieros agroindustriales, que tenemos que tener un liderazgo también sobre ellos. Sabes que ellos tienen que comprender la importancia, el peso específico que tiene nuestra profesión. Entonces, también debemos liderar. Entonces, de esta manera directa, estamos ejerciendo un liderazgo de 360 grados. Pero esto no termina allí. Más allá de eso, la invitación es a ver, hay gente también que tenemos que liderar, que pueden estar arriba y también fuera de nuestro rango de médico veterinario, los colegas de sus jefes. Tenemos que también ejercer un liderazgo sobre ellos. Tenemos también los reportes de sus colegas, que también debemos ver cómo influenciamos, cómo tenemos la habilidad de influenciarlos, ¿ok? Para evolucionar. Tenemos también que liderar instituciones que tienen muchas oportunidades de mejora. Y yo quiero que analicen esto aquí con las oportunidades que tenemos en nuestro país y el llamado o cómo nos requiere nuestro país en lo sucesivo, en esta crisis que tenemos, en este cambio que tenemos de paradigma de país a nosotros, ¿okay? Desde todo punto de vista. ¿Okay?
Entonces, también el liderazgo institucional es importante. ¿Okay? Y también el extraprofesional. Muchos de nosotros ejercemos muchos otros roles, que si soy deportista, que si soy cualquier otro rol fuera de esto, en el que también debemos ejercer el liderazgo. Y cuando hablo de este extraprofesional, puedo aplicar nuevamente todo esto del liderazgo 360. Y no necesariamente tiene que ser un liderazgo por posición, sino que debe ser un liderazgo que sea de influencia. No porque yo tenga una posición, un rango, no es necesario. Es importante hacer saber esto. Pero ¿cómo vamos a ejercer ese liderazgo? Es a través de las competencias. Yo tengo que, en función de que si yo me decido, yo me doy cuenta que soy líder, yo me decido a mejorar, a tener esa evolución como líder, bueno, tengo que, en el tercer paso, es medirme cómo está mi nivel de liderazgo. Y esto lo debemos hacer a través de los niveles de competencia. Entonces, esos niveles de competencia, ¿cómo los identifico? Hay muchos modelos para identificar los tipos de competencia. Yo aquí les traigo uno que es bien concreto y bien completo, ¿sí? En el que clasifican las competencias en 4 grupos: dominancia, influencia, solidez y control. Entonces, cada uno de estos grupos tiene un número de competencias en las que yo puedo evaluarme. Esto es un documento que nos permite leer y autoevaluarnos y autorretarnos, ¿ok? Yo estoy aquí, yo me identifico que yo estoy en esta posición, pero yo quiero estar en esta. Entonces, nos permite evaluarnos y en función de eso, ver cómo nosotros podemos estar en nuestro liderazgo. Entonces, allí nosotros podemos evaluarnos y dentro de cada uno de estos deberíamos priorizar una o dos de manera de poder comernos la torta a pedacitos, no todas al mismo tiempo, sino una en la que podamos ir creciendo, ir mejorando, ¿ok? Si le apuntamos a todo, no vamos a apuntar a nada, ¿ok? Tenemos que ver, bueno, yo voy a escoger, yo voy a priorizar el segmento de influencia. Y en cuanto a influencia, bueno, la comunicación, vamos a medirme en comunicación. Entonces, este mes yo me voy a trazar el reto de evaluarme. Bueno, estoy en un nivel, yo puedo evaluarme del 1 al 3, del 1 al 5, del 1 al 10, como ustedes lo prefieran. Yo me voy a evaluar en este nivel y yo quiero llegar a este otro nivel. Eso nos va a permitir establecernos retos, sacudirnos la zona de confort, ¿ok? Entonces, yo creo que si yo tengo que resumir todo esto, en la zona de confort es sacudirla. Entonces, esto nos va a permitir, nos va a dar herramientas para mejorar como profesionales, como personas, como individuos, y a la final, cuando yo pongo esos ladrillos en una sociedad, todos crecen, ¿okay? Porque mi crecimiento más el del otro, más el del otro, cuando venimos a ver, tenemos algo grande, ¿okay? Entonces, es un poco mi invitación en esta presentación. Entonces, hablamos de liderazgo en el ejercicio de la medicina veterinaria. Y esto se caracteriza por una serie de atributos. Hablamos de la influencia, pero también tiene que haber valores. Sobre todo nosotros, que estamos llamados a hacer un rol bien importante y crítico para la sociedad. Entonces, hablamos de valores, hablamos de visión, dónde quiero estar. Si yo no trazo una visión, no voy a saber. Si yo no me trazo una ruta de vida, una ruta profesional, no voy a seguir sino siendo el mismo siempre. Pero les dejo dicho algo, uno no puede estar siempre en el mismo nivel. Si tú no te trazas un plan de una visión de mejora continua o de mejora, sencillamente esto va a ir bajando, porque el mundo va cambiando a un ritmo vertiginoso. Ustedes lo vieron por los teléfonos. Le hago esa analogía nada más. Si yo me quedo en esta posición, yo no estoy estático, yo estoy bajando, porque el mundo está evolucionando y yo estoy retrocediendo. Entonces, los invito a tener una visión, a generar las películas de sus vidas y en función de eso, a establecerse plan de mejora continua. Aquí les voy a dejar varias herramientas para ello. También tener la disciplina de cambiar. Porque, bueno, hoy me dio una inspiración, tuve la musa, tuve la visual, pero ya mañana no, tengo mucho sueño, tengo tal, no tengo la disciplina. Entonces, esta palabra es clave. También organización. Entonces, y cuando organización es porque yo tengo que organizarme para influir en todas esas personas que están ahí.
Entonces yo les voy a dejar algunas herramientas también ahí al respecto. Debo definir mi estrategia de mejora. Debo tener en función de esa estrategia una mejora continua, servicio y toma de decisiones. Somos prestadores de servicios. Hoy por hoy muchos países ya tienen ingeniería de servicios. ¿Por qué? Porque el mundo se basa en el servicio desde todo punto de vista. En una de mis clases en el IESA, cuando nos dieron la gerencia del servicio, un módulo que vimos, wow, yo quedé maravillado. O sea, no hay un mundo como se concibe hoy sin el servicio. Y las empresas que son exitosas hoy por hoy, llámense de la manera que se llamen, son exitosas porque concebieron la importancia del servicio. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de la importancia del servicio y tomar decisiones al respecto. Y también ser resilientes. La resiliencia muy bien entendida y no conformismo. Entonces, todo eso, si vemos alrededor del liderazgo, hay una serie de palabras, hay una serie de atributos, hay una serie de valores que tienen que acompañarse. Entonces, allí les dejo algunas, que esto hay que ir analizando, autoevaluándonos y retándonos. ¿Okay? Entonces, hay una persona que dejó un legado para la gerencia moderna y para el liderazgo, el señor Edward Deming, la gestión del liderazgo. Este señor dejó los principios de Deming y la calidad total, que esto es una máxima para quien quiera establecerse un plan de mejora continua. Y me voy a permitir, con su perdón, con su permiso, de leerlo porque es importante para efectos del objetivo que de la presentación. Uno, la constancia en el propósito de mejora. Propósito. ¿Okay? Desterrar los errores y el negativismo. Si tú estás cargado de energía negativa o negativismo o peros o conformidades, no te va a ayudar mucho a salir de ese atolladero. No depender de la inspección masiva. No comprar exclusivamente por el precio, tener en cuenta el tema de servicio. Mejora continua en productos y servicios. Instituir la capacitación en el trabajo. Cada cuánto nosotros nos estamos capacitando, autocapacitando. ¿Sí? Instituir la capacitación en el trabajo, instituir el liderazgo y sobre todo el autoliderazgo, la automotivación, la autodisciplina, que hay para de contar. Desterrar el temor. Siempre es necesario tener miedo, pero esa debe estar allí bien controlado, en un corral que tenemos que saberlo administrar. Derribar las barreras departamentales, eliminar los eslogans, eliminar los estándares, promover adecuada supervisión, equipos y materiales, educación y entrenamiento constante. Vuelve a salir otra vez el tema de educación. Y formar un equipo de mejora al más alto nivel. Tú tienes que rodearte de las personas con las que compartas tus valores, tus principios o el nivel en el que tú tienes que llegar. Yo no creo mucho en los refranes, pero bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? O como dice el dicho, a buen árbol se arrima, a buena sombra lo acobija. Entonces, eso tienen su razón de ser y su análisis. ¿Okay? Más allá de eso, también este señor nos dejó una herramienta súper interesante que debemos aplicar en el día a día en cada uno de los proyectos y subproyectos que nosotros trabajemos, como el ciclo PHBA, en el que primero tenemos que planear. Entonces, para estar hoy, planearon, tomaron acción, qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué. En segundo lugar, hicieron, ejecutaron, tomaron acción. Ejecución de las acciones para lograr los resultados esperados. No siempre se logran los resultados esperados, lamentablemente. Muchas veces el entorno cambia las cosas, pero ya vamos a ver un poco qué hacer en estos casos. Verificar, es decir, qué hacer en estos casos, evaluación del cumplimiento de actividades, aplicado resultados. Dígame si nosotros no tenemos que aplicar todo esto día a día aquí en Venezuela. Y en el otro caso, actuar esa mejora continua, toma de decisiones e implementación de acciones frente a las desviaciones, bien sean detectadas reales o potenciales. Bueno, vamos a ver esas potenciales y ya las vamos a identificar. Entonces, este ciclo PHBA de Deming, o el ciclo de Deming, es súper importante tenerlo en cuenta.
que muchas veces planeamos, pero no hacemos. Muchas veces planeamos y hacemos, pero no verificamos. Muchas veces planeamos, hacemos, verificamos, pero no actuamos para corregir. Entonces, si falla alguno, no nos permite avanzar. Entonces, la manera que estos ciclos puedan darse, vamos a tener un ciclo de mejora. Y tiene que ser, empezar por pequeño, algo pequeño, pero que sea significativo para ti. Y ese, como quien dice, tú te decides a cambiar un 0,1% al día o un 1% al día, al cabo de un año, ya eres una persona totalmente diferente a la que arrancó cuando tomó la decisión. ¿Okay? Hablamos de estrategia. Este es un tema súper importante y es un tema tan clave que nosotros tenemos que tener estrategia para todo. Entonces, ¿qué hacer para el tema de la estrategia? Pues bueno, la principal herramienta hay muchas herramientas para trazarnos estrategias, pero la que a mi criterio funciona mejor es una matriz DOFA, ¿sí? En el que podemos analizar el entorno, lo externo y el interno, ¿ok? Entonces, a lo interno nos identificamos lo que son las fortalezas y debilidades, y a lo externo las oportunidades y amenazas. Y justo cuando trazamos y cruzamos esas fortalezas con oportunidades, con amenazas, las debilidades con las oportunidades, las amenazas, nos van a surgir las herramientas, las estrategias. Esto como herramienta de gestión, de mejora continua, es espectacular, es increíble, porque cuando tú te trazas un plan de desarrollo, un plan de crecimiento, un plan de mejora continua, un plan de mejora en mi nivel de conocimiento de X o Y, y aplicas esta herramienta, el cambio se da de inmediato. Entonces tú defines el nivel que quieres actuar. Bueno, yo voy a irme con unas estrategias ofensivas. Y aquí, por ejemplo, las estrategias ofensivas lo utilizan las empresas cuando, por ejemplo, van a lanzar un producto. Entonces, estas estrategias ofensivas es cuando tú ves un comercial que lo pasan una y otra vez en un canal y en otro, lo consigues en la radio, lo consigues en la televisión, lo consigues en las redes sociales. Esas son porque están aplicando estrategias ofensivas. Entonces, ¿de qué manera tú te vas a hacer sentir? Entonces, pero también el entorno te cambia y a lo mejor te toca retroceder. Bueno, porque una amenaza te hace daño o te puede afectar. Entonces, tú retrocedes o cambias, a lo mejor no retroceder no es la palabra, pero sí cambias a estrategias defensivas. De estas estrategias defensivas puedes pasar también o puedes estar o jugártelas con estrategias adaptativas en función de la situación, en función de tu análisis del entorno, o estrategias de supervivencia. Como muchas empresas, muchos proyectos pueden estar en Venezuela. Pero lo importante es analizar ese entorno, esa realidad. Y en función de esas estrategias, tú puedas, esas estrategias te permitan, cuando tienes una estrategia de supervivencia, tú te adaptas y luego vienes a puedes rehacer tu estrategia para nuevamente volver a pasar a una estrategia ofensiva. Por ejemplo, hay empresas que estaban en unas estrategias de supervivencia o estrategias adaptativas. Y hay varias empresas en las que conozco casos particulares, pero voy a hacerle comercial, pero sí estaban en unas estrategias adaptativas, que yo las identifico y como adaptativas. Y bueno, con la pandemia y toda esa parte, bueno, pasaron a estrategias ofensivas. O sea, rehacen y bueno, yo tengo que adaptarme al mundo en cuarentena. Bueno, vamos a rehacer mi matriz DOFA y bueno, paso nuevamente a estrategias defensivas, pero porque rehice mi matriz DOFA y volví a lo que necesito hacer, a las estrategias ofensivas o las defensivas, dependiendo de la situación, pero se adaptan al entorno, ¿ok? Entonces, es tener claro qué me puede afectar y cómo voy a reaccionar para ello. Entonces, las estrategias nos permiten mantener foco en nuestras prioridades. Uno de los errores que cometemos muchos los latinos es que cuando nos cambia algo, nos da la excusa perfecta para cambiar mi objetivo. Señores, el objetivo, nuestras metas, nuestros propósitos no debe cambiar.
lo que debe cambiar, el que debemos ajustar, es la manera como hacemos las cosas. Y esta es la herramienta más poderosa que tenemos para ello. ¿Cómo yo voy a lograrlo? A través de estrategias defensivas o estrategias adaptativas o las ofensivas. ¿Qué nivel quiero tener? Pero yo tengo que tener esto en claro. Y apenas me cambie algo en el entorno, yo tengo que rehacer mi matriz DOFA. O a lo mejor tengo una periodicidad para revisarla. Ya vamos a hablar también un poco de esto. También nos permite adaptarnos a los diferentes entornos y niveles de gestión. Yo tengo una matriz DOFA que me funciona muy bien en Lara, pero a lo mejor no me funciona en el llano, o me funciona muy bien en Venezuela, pero no me funciona muy bien en Colombia, o me funciona muy bien en Latinoamérica, pero no me funciona en Europa, y así sucesivamente. Todo va a estar en función de tu visión, de tu objetivo, de tu propósito. Necesita de actores con visión estratégica y de los objetivos de largo plazo. Y tener claro que los objetivos de largo plazo no deben cambiar, a menos que tú tengas un viraje en tus propósitos. Pero tú debes cambiar en la manera o lo que vas a hacer a continuación. Debe representarme e identificarme. Si soy yo como individuo o yo como empresa, esa estrategia que yo identifiqué tiene que representarme muy bien. Y tengo que sentirme identificado, porque si no, algo está fallando. ¿Okay? Entonces, debe representar ventaja competitiva. ¿Ante quién? Ante mis competidores, o ante el entorno, o ante el nivel que yo quiero tener. ¿Ok? Entonces, todo esto se va a traducir en mejora continua. Esa mejora continua yo la tengo que tener todos los días. Es full necesario. Y debo comenzar desde viendo las cosas operativas, cómo me levanto, cómo me cepillo, temas operativos básicos, yo tengo que trabajarlos en mejora continua. ¿Okay? ¿Qué puedo hacer yo mejor de lo que hice? ¿Cómo puedo hacer yo mejor hoy de lo que fui ayer? Entonces, tú revisas tu nivel de operatividad o esas acciones operativas que pueden ser cómo estoy haciendo el trabajo de campo, cómo estoy haciendo la gestión a distancia, pero también tengo que cambiar mis tácticas, bien sea de comunicación, de asertividad, de liderazgo. Entonces, ¿qué nivel de liderazgo estoy aplicando? En cada uno de estos tres niveles que les voy a comentar, a lo mejor requieren un nivel de liderazgo o una posición de liderazgo diferente que lo vimos en la tercera lámina. ¿Okay? Pero también tengo que tener las estratégicas, la mejora continua estratégicas, porque esto es lo que va a dictaminar. Si yo no tengo la mejora continua, estos tres niveles, yo puedo flaquear. Entonces, en la medida que yo tenga mejora continua en mi operación, en mis tácticas y en mi estrategia, yo voy a tener éxito. Hay que integrarlas y hay que separarlas. Y que cada una de ellas requiere un nivel de revisión o un mejor de seguimiento diferente. ¿Ok? Para efectos de poder tener esa mejora continua, ese ciclo. Entonces, yo tengo que estar revisando diariamente. Si yo estoy en una finca o yo estoy en una granja, llámese la especie que esté manejando. Yo tengo que revisar cómo está el desempeño diariamente y semanalmente de los temas operativos. Cuando ya va a ir a una revisión mensual, hablamos de temas tácticos, entonces en eso está combinado entre lo operativo y lo estratégico. Este es el puente conector entre mi estrategia para lograr mi objetivo de largo plazo a mis actividades diarias. Es muy importante este tema táctico, entonces lo puedo revisar semanalmente, mensualmente y trimestralmente. ¿Okay? Y ya cuando hablamos de estrategia, lo tenemos que hacer semestral, trimestral, semestral y anual. Y yo tengo que rodearme de todas las personas que tengan esta visual. A lo mejor para temas operativos lo hago con los obreros o lo hago con el personal de base. En la parte táctica lo hago con los supervisores, jefes o gerencia media. Ya para la parte estratégica puede ser gerencia media, gerencia alta y los directores o vicepresidentes y presidencia. Pero hay que tener en cuenta los niveles de decisión, tienen que tener en cuenta que esto es un tema interactivo que va en ambas direcciones. Yo tengo que escalar problemas y también cascadear soluciones o informaciones, manteniendo la empatía, manteniendo la comunicación. Y recuerden que hablábamos en el inicio de la interacción de nosotros como líderes. Y el verdadero liderazgo se ejerce estando sobre todo en las partes tácticas. ¿Sí? No necesariamente tienes que estar en la cabeza de la empresa para ejercer liderazgo, no.
inclusive en la parte diaria, operativa, semanal, porque si yo estoy en la operación, yo quiero crecer, yo quiero desarrollarme, yo quiero ascender posiciones. Entonces, esto me va a permitir a mí desarrollarme. Entonces, de esa manera, pero si yo estoy en la operación y puedo identificar la estrategia, el objetivo de largo plazo y exportar a ello, la estoy comiendo. ¿Ok? Entonces voy a ser exitoso en esa empresa y me van a promocionar y viene promoción tras promoción, porque yo comprendo los objetivos a largo plazo y estoy colaborando con la empresa a la que estoy brindando servicio, pero a la vez estoy contribuyendo a mi crecimiento. ¿Ok? Entonces esto es interacción. Interacción. Hay que establecerse los niveles y cuando hablo de los niveles, hay niveles de tiempo, cuando hablo de niveles de tiempo, a lo mejor las reuniones, una reunión diaria tiene que durar una media hora o 15 minutos. La reunión diaria en la empresa en la que trabajo, todos los días se hacen reuniones de entrega de turnos que son 5 minutos. Cada quien habla 30 segundos o un minuto y ahí tiene que compilar cuál ha sido el desempeño de su turno. Se establecen indicadores. Entonces, cuando hablamos de una reunión diaria, hablamos de unos 5, 15 minutos, pero cuando hablamos de una reunión anual, a lo mejor esa nos lleva 1 o 2 días. Cuando hablamos de una reunión mensual, nos lleva a lo mejor 2 o 3 horas. Cuando hablamos de una trimestral, nos lleva un mediodía. Todo depende de la cantidad de información que nosotros queramos procesar. Pero esto tenemos que hacerlo inclusive hasta para nosotros mismos. Si yo soy un colega de ejercicio libre, imagínate aplicándote todos estos temas, todos estos indicadores. ¿Ok? Entonces, tiene que tener niveles de decisión igualmente. El impacto, la responsabilidad es importante en cada uno de estos niveles. La amplitud, los alcances, la profundidad, la visión y la prioridad. ¿Quién establece eso? La estrategia. ¿Quién establece la visión y la prioridad? Lo establece la estrategia. ¿Ok? Y lo establece la gente que está en la parte alta. En una empresa de alto desempeño moderna, las decisiones no las toma una sola persona. A lo mejor ese líder coordina todas las decisiones, pero se toman en comité en función de las estrategias, las prioridades de largo plazo. A lo mejor uno no toma decisiones sobre uno mismo solo. A lo mejor se sienta con su esposa o con su familia y llegan a una decisión. Entonces, bueno, yo quiero que hagamos esto. Entonces, te sientas con tu esposa, tu hijo, si soy de ejercicio libre, o con quien tú decidas y tomas las decisiones en función de un objetivo de largo plazo. Deben cumplir con una agenda, deben cumplir con roles y responsables, deben cumplir con minutas, con planes de acción, con puntos varios y con una priorización. Tienes que tener en cuenta siempre tu prioridad. ¿Okay? ¿Cómo inicio? Factores a considerar. Esto es importante aquí porque nos va a permitir conocer los puntos en los que yo quiero trabajar. ¿Okay? Siempre teniendo en cuenta el ciclo PHBA. ¿Okay? Entonces, como inicio, decisión y conformación de equipo competitivo, plan maestro operacional inicial, análisis de riesgo y ventajas competitivas, plan de mitigación y fortalecimiento, rehacer el plan maestro operacional. Entonces, ven que ahí se cumple más o menos el ciclo PHBA. Y bueno, yo aquí traigo esta analogía de todas las oportunidades. Ya, yo voy a la finca, yo soy de ejercicio libre, me consigo con muchos colegas que hacen ejercicio libre y los reto, ¿no? Bueno, pero entonces ejercicio libre, pero ¿qué más haces en la finca? No, yo voy palpo y listo. Coño, no, me disculpan la expresión, pero fíjense, el mundo moderno se mueve en función del cumplimiento de buenas prácticas ganaderas. Y mira todo lo que hay alrededor de las buenas prácticas ganaderas. Y todo lo que el médico veterinario puede aportar a función de las buenas prácticas ganaderas. Bienestar animal, medio ambiente, todo. Y nosotros tenemos que vernos aportando y como los responsables, como el agrónomo es el responsable de las buenas prácticas agrícolas, nosotros los médicos veterinarios somos los responsables de las buenas prácticas ganaderas. Y ahí hay un mundo de oportunidades para nosotros. Muchos espacios vacíos que hemos dejado. Entonces, es importante tenerlo en cuenta y mapearlo porque nosotros tenemos que crecer allí. Eso solamente hablando de las buenas prácticas, de la parte de los que nos dedicamos a la parte de grandes animales, sobre todo los bovinos, ¿no? Pero también aplica para la parte de cerdos. Ellos son más integrales, igualmente lo de aves, pero traigo esta analogía porque es súper importante. ¿Okay? Entonces, hablamos también del servicio. Ya estoy sobre mi tiempo, pero quiero darle rápido en función de esto. El tema del servicio es un tema
que debe apasionarnos, debemos priorizarlo, porque nosotros somos prestadores de servicio a la sociedad, a las comunidades. Entonces, un servicio, una actividad o serie de actividades de naturaleza más o menos intangibles son, que normalmente, pero no necesariamente tienen lugar mediante interacciones entre el cliente y los empleados del proveedor de servicios o de los recursos físicos o bienes y los sistemas del proveedor, las cuales son provistas como soluciones a los problemas del cliente. Entonces, hablamos que la calidad comienza en el establecimiento de las expectativas de servicio. Cuando yo me estaba trazando el objeto de esta presentación, pensaba hacerla en función de la calidad de servicio. Es otro enfoque que yo le puedo hablar, todo lo que hemos hablado aquí en función de la calidad de servicio. Entonces, pero decidí afrontarlo por el liderazgo y es porque el tema de la calidad comienza en el establecimiento de las expectativas de servicio. Y quien mejor servicio preste se va a identificar, lo van a identificar como el líder. Entonces, los elementos del servicio, tener procesos, cultura de servicio, empleados, proveedores, instalaciones, línea de producción y clientes satisfechos. Entonces, cada uno de estos componentes tú tienes que trabajar, ¿ok? Sobre todo los primeros. Hay herramientas. Aquí les traigo otra herramienta que se las puedo dejar para cómo mejorar mi servicio, mi nivel de servicio. Y es la herramienta de Scamper, una herramienta súper valiosa. Y sencillamente es el acrónimo de sustituir, combinar, adaptar, modificar otros usos o propósitos, eliminar o reversar. Cada una de las cosas que yo hago, yo le aplico el Scamper y ahí van a salir cosas nuevas. ¿Cómo me adapto a la nueva situación? Y muchos a lo mejor lo hemos hecho inconsciente, a lo mejor hemos aplicado la N, a lo mejor la A, la C, pero cuando aplícalo todo y verán los resultados. ¿Okay? Muchos lo hicimos para poder adaptarnos a la situación de la cuarentena. Estábamos preparados para ello, pero el Scamper nos permitió llegar a ello. Inconscientemente, después que tú lo aplicas unos 4 o 5 meses formal, disciplinadamente, ya después tu cerebro toma el hábito de análisis y lo hace a mayor velocidad. La otra parte, la toma de decisiones, es importantísimo. Siempre se nos presentan, no me gusta la definición de problema. Problemas son oportunidades, ¿ok? Y esas oportunidades, lo que ocurrió o está ocurriendo, que nos define la situación real, lo que deseamos que ocurra o que deba ocurrir. ¿Dónde estoy? ¿Dónde yo quiero estar? ¿Qué pasó y cómo podría haber pasado? Entonces, comparas entre las situaciones, ves las discrepancias que hay, cuál es la necesidad en esa discrepancia y ahí está el causa raíz del problema. Tengo que aplicar a otra herramienta que se puede llamar los 5 por qué y llego a la causa raíz. La ética para la acción, para la toma de decisiones. Y quería ir cerrando mi presentación en función de esto. Cualquier decisión tiene implicaciones éticas, hasta la más técnica. ¿Okay? Y es un tema, esta palabra ética, hace mucho eco en nuestra profesión. Y es muy necesario crecer en lo ético. Las acciones del gerente reflejan y transmiten sus valores. Nosotros somos gerentes, queramos vernos o no como gerentes. Somos líderes, queramos o no vernos como líderes. ¿Okay? Vivimos en un ambiente tóxico que requiere un gran esfuerzo. Muy tóxico. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver por qué. Los pequeños progresos son la base de los grandes. Todo está conectado. Queramos o no. Todo está interconectado. Hasta los árboles. Racionalizaciones típicas que escuchamos o que vemos. Todo el mundo lo hace, porque yo tendría que hacerlo diferente. Fragmentación de la responsabilidad. Lo que yo haga no va a cambiar las cosas. La obediencia, el jefe me lo ordenó. Presión de trabajo, aquí no hay tiempo para estar pensando tanto. La arrogancia o la ilusión, ¿será? Estoy por encima de estas cosas, tengo principios firmes. Y estamos seguros de eso. Pero en la práctica, la realidad, las acciones o lo que yo predico, no lo hago precisamente con el ejemplo. Entonces, es lo importante. Entonces, si buscamos un propósito más amplio que nuestros intereses inmediatos, algo que nos permita atribuir un significado a nuestra vida, una solución obvia es adoptar el punto de vista ético, el señor Peter Singer. Entonces, en función de estas racionalizaciones típicas, hace unos días, como se viralizó entre nuestros medios, que
trabajamos en grandes animales, esta imagen, que yo la traigo aquí para la reflexión, y se la ponía a mis colegas ahí para la reflexión, y a mí me picaban las manos por escribir sobre el tema, pero sé que es un tema que decimos, no, que esto es por resiliencia. Señores, esto no es resiliencia. Esto es una falta de ética en nuestra profesión, una falta de comprender nuestros roles y responsabilidades, porque sí, hay problemas, siempre lo van a ver, hay oportunidades, pero yo le decía, y en la discusión en el grupo decía, esto debemos permitirlo nosotros. Fíjense que éramos puros colegas y uno decía, no, que bueno, que frito, que... O sea, y no se vio lo que la foto nos llama a reflexionar. ¿Cuántas personas compran inocentemente un kilo de queso confiando en estos productos, o en estos productores, o en estos médicos veterinarios que velan por la salubridad de estos problemas? No, pero ¿qué vas a hacer a eso? Bueno, al menos puedes hacerle un empaque primario, una bolsa por cada queso, y ahí estuviese un poco protegido. Al menos podías tapar las cavas, si se puede llamar cavas. Al menos podrías hacer, no sé, mira que hay quesos que se ven llenos de tierra. Entonces, ¿cómo nosotros actuamos éticamente? ¿O nos acostumbramos al paisaje? ¿O toleramos? Y aquí les dejo una frase que se la escuché a una líder de mi empresa y me gustó. Promovemos lo que toleramos o permitimos. Entonces, nosotros como médicos veterinarios debemos estar llamados, así no nos presten atención, así, aunque nosotros tenemos que hacernos sentir y cambiar esta realidad. Esa es la cultura que nosotros debemos hacer realidad, ese cambio que nosotros debemos hacer. Pero este nivel de calidad para nuestros consumidores no es por lo que nosotros obtuvimos un título en la universidad, o lo que en la universidad nos insistieron para lo que era la salubridad, la salud pública. Entonces, esto es para reflexionar y pensar. Entonces lo vemos y lo analizamos, no como resiliencia. Esto no es resiliencia. ¿Okay? Las personas e instituciones tambalean cuando invierten demasiado en lo que es y muy poco en lo que podría ser o lo que debería ser. El corto plazo no debe estar por encima del largo plazo. Yo pongo allí esa frase. Entonces, la resiliencia tiene varias dimensiones. Una dimensión física, una dimensión emocional, una dimensión mental, una dimensión espiritual. Entonces nosotros tenemos que combinar todas estas integralmente y trabajar en ellas. ¿Okay? Mecanismos para fortalecer una mentalidad resiliente. Aquí les dejo una herramienta para ello. El mecanismo para fortalecernos, o sea, tenemos un mecanismo 1, consciente, en el cerebro, en que hay un distanciamiento, una negación, y le aplicamos sentido del humor. ¿Cuánto humor nos sacamos nosotros de nuestras desgracias o de nuestras vicisitudes? Para poner un término bonito. Para todo le sacamos un chiste, ¿no? Entonces es uno de los mecanismos de resiliencia. Y nos adaptamos a esto. Caemos en una zona de confort con esa situación. Tenemos un segundo mecanismo, que es la racionalización, la comprensión y luego también la adaptación. ¿Ok? Hay un tercer mecanismo en el que nosotros deberíamos llegar, en el que hay un acto de creación en nuestra mente, la ideación, la planificación y la ejecución. Esto, señores, es la grandeza. De aquello que les hablé al inicio, de ser líderes, aquí está el tema. ¿Ok? Ya concluyendo un poco, yo espero haberle dado una serie de herramientas. A lo mejor necesitaría un poquito más de tiempo, pero aquí hay herramientas importantes que nos permiten. ¿Y cómo somos resilientes? El acto de crear, de idear. Nada en este mundo está sin que alguien lo haya soñado, lo haya ideado. Y está el proceso de mejora continua. Fíjense, del primer teléfono al teléfono que tenemos hoy en día. Del individuo que éramos ayer al individuo que queremos ser mañana. ¿Okay? Entonces está en el acto de crear en nuestra mente. Es gratuito, lo podemos hacer en silencio, lo podemos hacer para nosotros mismos. Soñar no cuesta nada. Seamos los niños que sueñan con el nivel de profesionales que nosotros queremos ser en la Venezuela que queremos que sea. Y no la va a cambiar el gobierno, ni Guaidó, ni nadie, sino nosotros mismos, con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestra disciplina, con nuestra visión, propósitos de largo plazo. Entonces, el acto de creación, el acto de ideación, nuestra planificación y la ejecución. Entonces, aquí metes el ciclo PHBA, aquí trazas tus estrategias adaptativas, todas, haces tu matriz DOFA.
Entonces, este es el mecanismo de resiliencia que debemos establecer nosotros como líderes. Ya concluyendo, quiero conversarles algunas conclusiones del tema. No es un proceso fácil, pero es un proceso hermoso que nos va a dejar muchos aprendizajes, nos va a dejar mucho que para nuestros hijos, para nuestra sociedad. El avance es intangible en el corto y mediano plazo. Muchas veces no lo vas a percibir, pero vas a estar cambiando. Es intangible. Se lo comenté varias veces en la presentación. Vale la pena el esfuerzo siempre. Así el entorno, así la comunidad, así todos hagan diferente. Tú debes ser lo que marque la diferencia. Tú y solo tú puedes marcar la diferencia. Y todo empieza creando y ideándolo. Siempre se requerirán más líderes en sus diferentes ámbitos, especialmente líderes 360 grados. Y díganme si un mundo como el mundo en el que estamos no necesita de nosotros como médicos veterinarios. No siempre el éxito tiene recompensa, pero sí crecimiento. Debemos ajustar las velas, no cambiar el destino. Nos equivocamos, siempre nos vamos a equivocar, somos humanos. Pero si te equivocas y no creces, sí estás cayendo en mediocridad. Pero si te equivocas y creces, bienvenidos sean las equivocaciones. Es momento de desaprender, aprender y reaprender. Un poco la invitación también que les hago en texto. Se está construyendo una nueva generación, una nueva realidad, una nueva normalidad. El mundo está cambiando frente a nosotros. ¿Estamos cambiando nosotros o nos estamos adaptando? ¿O nos estamos conformando? ¿O sencillamente que debemos crear para idearnos un mejor futuro? Una vez alcances una meta, trázate las siguientes dos, porque es así la dinámica. Si el celular pasó de ser teléfono a enviar mensajes de texto, imagínense todas las funcionalidades que tiene hoy en día. Entonces, ¿tú qué estás haciendo por ti para agregar más funcionalidades a ti como profesional, a ti como persona? Al crecer en liderazgo, usted añade valor a su cargo, a su profesión, a su familia y a la sociedad. Todo comienza y termina en el liderazgo. Así de sencillo. Cerrando con esta frase de Henry Ford, si le hubiese pedido a mis clientes que querían, o si les preguntaba, solo habrían pedido caballos más rápidos. Henry Ford. Muchas gracias. Aquí están mis contactos. Deseo que esta presentación haya sido de su agrado, que haya cumplido el objetivo. Y bueno, aquí están mis contactos y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención.